Bueno, buen día. Mientras me van colocando la presentación, saludo y agradezco a la Universidad de Itela, en la persona de Cintia, al Instituto Lincoln, la persona de Martín, que han tenido esta deferencia de invitarme y de seguir con la presentación de estos instrumentos que comenzaron en Quito, y la verdad que los que pudimos participar allí para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora. Me han pedido tocar 3 temas, todos se relacionan. El primero de ellos específicamente tiene que ver con la regularización dominial, una tarea que en mi caso particular, personal y profesional ha sido parte de todo mi desarrollo profesional y laboral durante 15 años, porque lo hice desde un organismo del Estado, desde la Escribanía General de Gobierno, y me parece interesante que les pueda contar la experiencia que tuvimos, en algunos sentidos muy valiosa, en otros con deudas, pero que en definitiva puede aportar al conocimiento más general de estos programas que son muy poco conocidos. Lo primero e importante, seguramente lo ha comentado Carlos a la mañana, que sé que ha hablado sobre causas de prevención de la informalidad, es entender que la regularización dominial no puede ser contemplada, entendida como un fin en sí mismo, sino que debe formar parte de un conjunto de acciones del Estado, de los sectores sociales organizados, para lograr mejores condiciones de vida y de hábitat. La ONU ha establecido, para poder contemplar las causas que generan informalidad, distintos aspectos que deben ser mensurables, entre ellos la falta de regularización en la tenencia, esto es la cuestión específicamente dominial, pero que también es necesario contemplar la carencia de servicios de agua y cloacas, los servicios esenciales, el hacinamiento y la precariedad en las viviendas, y la no conformidad de los barrios o las zonas a regularizarse con las normas urbanísticas. Es destacar que esta problemática de la informalidad está creciendo lamentablemente en el mundo y en Latinoamérica particularmente, con cifras que ustedes ven son prácticamente escandalosas, y donde realmente lo que nosotros notamos, y va a ser parte de las conclusiones, es que venimos corriendo desde atrás en las acciones que se realizan desde los gobiernos para evitar estas cuestiones que son tan centrales para mejorar la calidad de vida. Un breve repaso de lo que nosotros consideramos las causas estructurales en la Argentina que generan informalidad. Entre ellas, la primera a mencionar tiene que ver con el inaccesible mercado de suelo, precios que realmente superan toda lógica, incluso han superado en términos de ganancia o en términos de tasa de ganancia las negociaciones dentro del mercado financiero. La falta del acceso al crédito en la Argentina, recientemente empezado a sanear a partir de un programa lanzado a nivel nacional como el Programa de Crédito Argentino, que recupera la posibilidad de la banca de fomento o de la tasa subsidiada, pero que hasta no aparecer este programa durante más de 20 años, el crédito para la vivienda estuvo prácticamente ausente en nuestro país. La falta de acceso al mercado de alquileres, donde también encontramos un problema jurídico básicamente ligado a normas muy estrictas para poder acceder dentro del mercado formal a alquilar una vivienda. Cintia lo ha trabajado, lo ha investigado, y otras personas también, en donde comprobamos que a veces en barrios informales, en villas o asentamientos, se pagan precios más altos por un alquiler que dentro de la ciudad formal, y esto se debe a que quienes quieren poder alquilar una propiedad para vivir no cuentan con las garantías propietarias o no tienen un sueldo en blanco. Fíjense que en la Argentina se ha reconocido un empleo no formal, no registrado o en negro, que supera el 30% de la población económicamente activa, con lo cual estamos dejando fuera del mercado de alquileres prácticamente a más de un tercio de nuestra población. Escasa oferta de suelo público, esto también tiene que ver con
prácticas o políticas que tendieron a la privatización del suelo, propiedad del Estado nacional, provincial y de los municipios, que no fueron reservados o destinados a las necesidades sociales, sino que fueron prácticas especulativas también de los distintos gobiernos en sociedad con desarrolladores inmobiliarios, los que hicieron que mucho del suelo, que forma parte de nuestro principal valor en términos geoespaciales, terminara en manos de desarrolladores privados. Las políticas referidas a vacíos urbanos en la Argentina han estado ausentes durante todo este tiempo. Los parámetros tributarios también contribuyen fuertemente a la especulación por el bajo nivel de presión tributaria para quienes quieran especular con suelo en la Argentina. Estas cuestiones obviamente han dado paso ante la creciente informalidad y falta de resolución del problema del acceso al suelo a un gran aumento de los loteos ilegales, de los loteos informales, que también forman parte de la especulación, y en muchos casos también hemos visto que el direccionamiento de los recursos públicos no ataca a las causas estructurales, sino que se llevan esos recursos hacia áreas o zonas de las ciudades que lo que generan es mayor concentración de la riqueza y de la renta urbana. Pasando en limpio esta situación, lo que tenemos hacia estos tiempos es tasas altísimas de ciudadanos informales en nuestro país, en donde las acciones del gobierno, de los gobiernos, tienden más a las prácticas curativas, a las decisiones para regularizar hechos ya existentes y consolidados en el territorio, y para ello fue necesario generar programas que tiendan básicamente a la regularización legal, ¿no? Una vez que distintas familias fueron ocupando por mecanismos muy variables el territorio, generar instrumentos jurídicos para que esas familias puedan acceder a un título de propiedad. Para ello, y esta lógica arranca fuertemente a partir de la década del 90, se generaron dos grandes programas, podríamos decir. Uno de ellos instrumentado en la provincia de Buenos Aires, que es donde mayor nivel de informalidad y de situaciones de conflictividad en cuanto al acceso al suelo tenemos, y fue generar a partir de un organismo del Estado como la Escribanía General de Gobierno una ley orgánica, que es la Ley 10.830, que le permite a este organismo, que originariamente era meramente protocolar, intervenir en regularizaciones dominiales declaradas de interés social. Esto hizo que cambiara el paradigma de la función y de la misión de este organismo notarial del Estado y generar acciones para que familias que han ocupado viviendas en forma pública y pacífica durante los últimos años puedan acceder en forma gratuita a una escritura única, familiar y de ocupación permanente, y la posibilidad a su vez de que sea esa vivienda constituida como bien de familia. Los requisitos que se pusieron son requisitos bastante sencillos desde el punto de vista formal, pero complejos para situaciones en las que durante años se viene reproduciendo la lógica de la informalidad. Pensemos muchas veces en vecinos que habitan en barrios en los cuales antes de estos programas de escrituración gratuita les resultaba imposible poder pagar el costo de una escritura, que asciende aproximadamente al 10% del valor de la propiedad, y entonces lo que pudimos comprobar es que se iban dando situaciones en las cuales, ante la imposibilidad de acceder a un título perfecto, la gente iba transfiriendo con documentos muy precarios, con boletos, con cesiones, y entonces poder acceder a un título, a pesar de que el trámite que genera el Estado a partir de este programa es absolutamente gratuito, realmente se hacía muy complejo, muy difícil, porque era prácticamente imposible reconstruir la cadena de cesiones que se había dado por esta lógica de reproducir la informalidad. A pesar de ello, puedo decir con cierto orgullo, porque formé parte de este programa hasta hace muy poco,
sobre todo a partir del año 2003 comenzó a crecer paulatinamente la cantidad de títulos de propiedad que se fueron otorgando, a partir de un montón de acciones y mejoras y de flujos de trabajo que se fueron creando dentro del mismo organismo y en coordinación con los municipios para que más vecinos encuentren facilidades para acceder al título de su vivienda. Ahí ven algunas cantidades que están actualizadas hasta el año 2012, y lo que sí estamos notando, yo ya notaba en mi último tiempo en el organismo, que la cantidad de títulos iba bajando, y bueno, eso lo podré explicar después si llegara la pregunta por qué comenzó paulatinamente, después de un crecimiento en la cantidad de títulos, un tiempo de baja de los mismos. Como les decía recién, como la situación dominial a través de un título perfecto otorgado por el Estado, a través de escribanos también que pertenecen al Estado, digamos funcionarios públicos, en esto a diferencia de lo que contaba Martín, se trata, lo que acabo de explicar, de una política absolutamente estatal y gratuita. Hubo que pergeniar otro mecanismo para resolver en forma paralela lo que la escribanía de gobierno no podía absorber, que tenía que ver con estos vecinos que no lograban acreditar con documentación suficiente su calidad de propietarios. ¿Por qué? Porque habían entrado en un terreno o habían comprado un terreno creyendo, o de buena fe, generalmente, en algunos casos no, que el que se los vendía era el verdadero titular, pero que al momento de solicitarse los certificados en el registro de la propiedad o pedir la copia de la escritura, se verificaba que el titular que les había vendido, que la persona que les había vendido no era realmente el titular, o habían fallecido los titulares por el tiempo transcurrido y no se habían hecho las sucesiones correspondientes, o se generaban situaciones en las cuales no había mensura de los predios. Entonces, en el año 1994 se sanciona la ley 24374, una ley tendiente a resolver estas cuestiones en las cuales se quería mejorar la situación jurídica y de tenencia de la propiedad de los vecinos, pero no se les podía otorgar un título perfecto. Entonces se crea este sistema que permite a quienes tengan una ocupación pública, pacífica e ininterrumpida, en aquel momento, en el año 94, tenía que ser anterior al año 1989. Esta ley fue teniendo modificaciones en cuanto a su anclaje temporal y hoy tiene que ser una ocupación anterior al año 2009. Le permite ser no titular de dominio porque es lo que se le otorga cumpliendo los requisitos que aquí se van a mencionar o que se están mencionando es una escritura acta de tenencia que se registra en el registro de la propiedad inmueble y que transcurridos 10 años desde que la persona obtiene esa escritura acta, se convierte de manera automática, entre comillas, porque necesita una nueva escritura que se firme, en titular de dominio perfecto, ¿sí? Este trámite, a diferencia del que hace el Estado a partir de la Escribanía General de Gobierno, no es gratuito, sino que el beneficiario debe pagar por el mismo, y a su vez en un momento se decidió que esta tarea no la emprenda el Estado a partir de sus propios escribanos, sino que se haga a partir de un convenio con el Colegio de Escribanos y sean escribanos designados por el mismo colegio quienes sean los que lleven adelante el trámite. Como ustedes vieron, yo en la presentación anterior de la Escribanía General de Gobierno les pude mostrar el crecimiento o no de la cantidad de escrituras que se han realizado, por lo menos en los últimos años. Con respecto a esta ley, ese dato es imposible de obtener porque al estar de manera difusa la tarea en escribanos regularizadores que actúan en cada uno de los municipios, conseguir centralizar la información para poder tener datos ciertos realmente es muy dificultoso. No obstante lo cual, sí de manera un poco extraoficial, pero bastante cercana a la realidad, podríamos decir que desde el año 94 hasta hoy se han otorgado unas 200.000 escrituras referidas a esta operatoria en particular, que es la ley 24374.
Algunas conclusiones que nosotros podemos sacar de lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires con esta experiencia de la regularización dominial es que los distintos gobiernos que han pasado por el Estado provincial han priorizado la dimensión legal de la informalidad en las causales que hoy analizábamos al principio. Esta ha sido la principalmente atendida, con dos objetivos, podríamos decir. Uno tiene que ver con una sensibilidad social, seguramente de los gobernantes, de entender que incluso para las familias más humildes, contar con un título de propiedad es realmente una sensación de pertenencia, de ascenso social y de garantía y de seguridad, pero también seguramente con ideas o prácticas clientelares en muchos casos. Que lo que se ha intentado o se intenta llevar adelante con este tipo de programas es generar cada vez mayor masividad en cuanto a la posibilidad de otorgar títulos de propiedad, y por eso, como veían recién cuando les mostraba cómo cambió el anclaje de la ley Pierri o de la ley 24374 llevada a una posesión anterior al año 2009, cada vez se hacen más laxos los requisitos para acceder a un título, cosa que yo particularmente veo con cierta preocupación, y sobre todo porque tenemos experiencias en nuestro continente que no han sido exitosas, sino todo lo contrario, como la experiencia peruana, donde a partir de las ideas del economista Arnaldo de Soto, no sé si ustedes lo conocerán, es un economista que ha escrito varios libros, entre ellos El otro sendero o El misterio del capital, llevó a Fujimori a llevar adelante un programa masivo de escrituración sobre la base de pensar que otorgándole títulos de propiedad a los más pobres se iba a generar un círculo virtuoso de riqueza, donde estos títulos iban a poder convertirse en hipotecas, y la realidad marcó que terminaron teniendo escrituras en lugares absolutamente imposibles de poder vivir, en zonas anegadas, en lugares en donde no había ciudad, y tampoco se cumplió con ese objetivo de reducir la pobreza o generar hipotecas, porque en del más de 1,5 millones de títulos que se entregaron en Perú a partir del COFOPRI, del organismo que se creó, no más del 1% pudo acceder a una hipoteca para poder mejorar sus condiciones de vida o invertir en otras cuestiones. Otra de los temas que hay que prestarle principal atención a la hora de pensar en regularización dominial o en titulación masiva es evitar los riesgos de gentrificación, esto es la expulsión de los pobres por el mercado. Estas situaciones se han dado mucho en Latinoamérica, en muchos países, y nosotros lo hemos visto en algunos barrios, inclusive de esta ciudad, en donde si recordamos hasta hace algunos años, zonas como Palermo, donde había talleres mecánicos, lugares para la cultura, el arte, luego el mercado fue avanzando y fue generando Palermo Soho, Palermo Hollywood, y todos esos sectores sociales fueron desplazados de un área central, y este riesgo lo tenemos latente, por ejemplo, en la Argentina, si le otorgáramos títulos perfectos de propiedad a los habitantes de la Villa 31, ¿no? Que es una zona tan apetecible por el mercado para generar negocios inmobiliarios. Como también es importante destacar que hemos podido corroborar en base al trabajo en regularización dominial, que en algunos lugares, puntualmente les traigo este ejemplo que es el de Almirante Brown en el barrio Don Orione, un barrio de unas 6.500 viviendas construidas en la década del 80, el hecho de haber obtenido los vecinos en forma masiva un título les permitió generar a esas viviendas un aumento en su valor, y también organizar los consorcios de copropietarios de estos grandes complejos que hasta ese momento no podían organizarse por la falta de tener un reglamento de copropiedad y administración, y eso hacía que esas propiedades se vayan degradando cada vez más, y por no tener un título que el precio también fuere muy bajo. En la medida que se obtuvieron títulos, se organizó el consorcio, se mejoraron las condiciones de vida en el barrio, de las viviendas, y el precio
edificio, esto está chequeado por nosotros, aumentó más de un 100% dentro del mismo barrio. También es importante tener en cuenta que la lógica que tenemos en la Argentina y en la gran mayoría de los países latinoamericanos no resuelve otro de los grandes dilemas de la propiedad, que es la propiedad colectiva, porque todos los programas de titulación tienden a generar títulos individuales. Podemos destacar también que en la medida que los vecinos acceden a su escritura, se logra así sin duda la seguridad jurídica en la tenencia, que es una de las cuestiones fundamentales para darle tranquilidad a las familias. Se logra en este caso acceder a créditos como el programa de crédito argentino Procrear, con tasas subsidiadas muy convenientes que permiten la construcción, la ampliación o la refacción de las viviendas existentes. Y también colaboran estos programas para darle a la familia la posibilidad de acceder al régimen de bien de familia, que es una institución que deja a la vivienda familiar al margen de las vicisitudes de la vida en términos de poder tener deudas o un accidente que termine generando que la casa única familiar y de ocupación permanente termine siendo prenda de los acreedores, rematada y con todo el riesgo de desalojo que eso conlleva. Por último, señalar que también en muchos casos se ha podido corroborar, y sobre todo para familias muy humildes, que el acceso a un título también resuelve intrafamiliarmente conflictos familiares. Como conclusión, y para terminar, de mi experiencia en estos años, yo lo que quisiera decirles es que si bien la regularización dominial es un paso muy importante y realmente colabora socialmente, estoy convencido de que no resuelve ni cuantitativa ni cualitativamente la problemática del acceso al suelo urbano y la vivienda digna en la Argentina. Muchas gracias.